Tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a tener la clase de geografía. ¿Me prestan atención, por favor, ahora sí? A ver, chicos. Como les había explicado, el día de hoy tenemos una clase de geografía y el día de hoy como se conoce el tema del área de geografía, el día de hoy vamos a tener que hablar de una de las ramas de la geografía. Una de las ramas de la geografía se conoce con el nombre, jóvenes, de geósfera. Cuando hablamos de geósfera, jóvenes, la geósfera es una ciencia. A ver, por favor, ¿hay alguien que tiene? A ver. A ver. A ver, oye. A ver, les estaba explicando. La geósfera es una ciencia. Un ratito, voy a ver una para poder arreglar esto. Ahora sí, jóvenes. Les estaba explicando. A ver, por favor. Dentro del tema que vamos a tratar, jóvenes, se conoce con el nombre de geósfera. Ahora sí. A ver, ¿me alcanzan a escuchar? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, No, escucho un fondo que sale de ahí, jóvenes, de uno de ustedes. De uno de ustedes sale a un fondo de un sonido como que se están haciendo sonar algo. A ver. Bueno, como les explicaba, jóvenes, el día de hoy vamos a tener el tema de la geósfera, la geodinámica interna, y partimos de lo siguiente. A ver, partimos de lo siguiente, la geodinámica interna. Pero cuando hablamos de la geodinámica interna, jóvenes, tenemos que hablar principalmente de la geósfera. La geósfera, jóvenes, se dividen en dos partes. La geósfera. Como les decía yo a ustedes, la geósfera se divide en dos partes. Una que es la geodinámica interna y la geodinámica externa. La geodinámica, ¿pero qué es la geodinámica, jóvenes? Es una de las ramas de la geografía que tanto se encarga de estudiar los acontecimientos que son internos o externos, jóvenes, de la superficie del planeta. La geodinámica se divide en dos partes. Geodinámica interna. Profesor, buenos días. El alumno Jorge Andrés Cárdenas Castillo está ingresando, pero dice que no le permite ingresar. ¿Lo podría dejar ingresar a la clase? Ese es el problema cuando no entran todos juntos. A ver, chicos, aquí no veo a ningún alumno que quiera ingresar. No veo a ninguno, tiene que... A ver, yo no veo a ninguno aquí, jóvenes. Entonces, como yo les decía, jóvenes, el tema se conoce con el nombre de geodinámica. La geodinámica se divide en dos partes, geodinámica interna y geodinámica externa. Cuando hablamos de geodinámica interna, jóvenes, se habla desde la superficie de la Tierra hasta el interior. Todo el interior de la Tierra. Eso se conoce con el nombre de geodinámica interna. La geodinámica interna. ¿Y qué es lo que comprende la geodinámica interna? La geodinámica interna, jóvenes, comprende todo lo que corresponde mayormente las fuerzas internas, o también conocidas como fuerzas endógenas. Las fuerzas endógenas o la geodinámica interna son las que dan origen, jóvenes, a las cordilleras o montañas. Las cordilleras o montañas. Entonces, como hablamos de la geodinámica interna o procesos endógenos, que son los que permiten a la formación del relieve de la superficie terrestre.
Entonces, su mismo nombre lo dice, geodinámica interna. A ver, jóvenes, mientras que la geodinámica interna construye, la geodinámica externa destruye. Que eso lo vamos a ver en otro tema. Entonces, yo les decía a ustedes, que quede claro, la geodinámica interna construye, jóvenes, el relieve de la superficie, como es las cordilleras, las montañas, o jóvenes, o las mesetas o colinas. A ver, ¿cómo la geodinámica interna se divide de la siguiente manera? A ver, chicos. La geodinámica interna, ya les había explicado yo a ustedes. La geodinámica interna también se le conoce como fuerzas endógenas. ¿Pero qué significa fuerzas endógenas? Las fuerzas endógenas, jóvenes, son aquellas fuerzas que permiten a la formación del relieve, de la superficie terrestre. Ya lo había mencionado. Geodinámica interna o fuerzas endógenas. Mientras que las externas destruyen, las internas, jóvenes, modelan o construyen o forman el relieve de la superficie terrestre. Pero principalmente, cuando hablamos de las fuerzas endógenas o geodinámica interna, se desplazan en contra de la Buenos gravedad. días, ¿Por qué, profesor. jóvenes? A ver, disculpen. Entonces, A ver, ¿quién está hablando, por favor? Mientras que, por si acaso, a ver, ¿por qué son fuerzas que se desplazan en contra de la gravedad? ¿Por qué? Porque lo primero que buscan es a salir hacia la superficie terrestre. Salir hacia la superficie terrestre, jóvenes. Eso es lo que busca la geodinámica interna. Ahora sí, jóvenes. Pero ¿cuáles son estas fuerzas internas que son las creadoras del relieve terrestre? Las fuerzas internas creadoras del relieve terrestre son dos. Son dos, escúchenme bien. Son dos, si ustedes pueden apreciar la diapositiva, son dos las fuerzas creadoras de la superficie terrestre, el diastrofismo y el vulcanismo. El diastrofismo, jóvenes, se dividen en dos, que posteriormente vamos a ir explicando cada uno de ellos. Los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. ¿Qué significa? Las fuerzas internas que al interior de la Tierra, jóvenes, se desplazan. Pero ¿cuáles? Cuando hablamos de diastrofismos, hablamos de las famosas placas tectónicas. ¿Recuerdan ustedes que en el interior de la Tierra se movilizan, jóvenes, las famosas placas tectónicas? ¿Alguien ustedes recuerda en qué parte de la estructura interna de la Tierra se movilizan las placas tectónicas? En la corteza. ¿Me da la respuesta, jóvenes? La corteza. No, señores, la corteza no. La corteza se divide en corteza continental y corteza oceánica, y no. No, en el manto, en el manto, en ¿En el qué parte del manto. manto, señor? Manto interno, sí, no. No. En el Externo. Superior, manto superior. El manto superior. A ver, pero ¿en qué lugar del manto superior? ¿En qué lugar del manto superior, señores? ¿En la litosfera? No, la litósfera comprende la corteza oceánica y el manto superior. En el manto superior hay una capa. ¿Esa capa con qué nombre se conoce? Ahí se movilizan las placas tectónicas. ¿Me pueden dar la respuesta? Hey, jóvenes, las placas tectónicas se movilizan en la parte del manto, en el manto superior, o también conocido con el nombre de astenosfera. En la astenosfera, jóvenes, se movilizan las famosas placas tectónicas. Y esas placas tectónicas forman parte del diastrofismo. De aquí lo vamos a ir explicando cada uno de ellos. Por eso le decía, las fuerzas internas se dividen en dos, diastrofismo y vulcanismo. El vulcanismo, su mismo nombre lo dice. ¿A qué se refiere? ¿A qué? Cuando hablamos de vulcanismo, ¿a qué se refiere? Los volcanes. A los volcanes, correcto. Así es más rápido, jóvenes. ¿Por qué, jóvenes? Porque principalmente se pueden observar la imagen, un volcán. En el interior del volcán, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra en el interior del volcán? El magma. Y cuando sale al exterior, Lava, como lava. Lava, Cuando correcto. el exterior Señor. se conoce como... Correcto, sí, correcto, señor. Yo veo. Sí. A ver, chicos. A ver. Había mencionado. ¿Están ahí, chicos, ahí ustedes? Sí, profesor. Profesor, acá estamos. Sí, profesor. No sé qué me... ¿Alguien? Ay, Dios mío. ¿Qué me pasó aquí? ¿Qué pasó?
A ver, chicos. Bueno, lo voy a ir explicando porque aquí se ve, jóvenes, que alguien me ha hackeado aquí el correo. A ver, chicos. Cuando hablamos, jóvenes, principalmente del diastrofismo, significa el movimiento de las famosas placas tectónicas. Las famosas placas tectónicas se movilizan sobre la astenósfera. La astenósfera, jóvenes. En la astenósfera, principalmente cuando las placas tectónicas, jóvenes, tratan de, cuando se desplazan. No sé si recuerdan, jóvenes, por ejemplo, cuando las placas tectónicas chocan, liberan energía. ¿Con qué nombre se conocen esta energía, jóvenes, que liberan? Y sale a la superficie. ¿Terremoto? ¿Sismos? No, ¿con qué nombre, Sí. jóvenes, se conoce? Se conoce con el nombre de movimientos sísmicos. Cuando Pero esta ya lo había energía dicho. es liberada a la parte superior, se conoce con el nombre de movimientos sísmicos. Sismo. Cuando el movimiento sísmico es de mayor intensidad, ¿con qué nombre se conoce? Terremoto. Moto. Y cuando el movimiento sísmico es de menor intensidad, Temblor. Temblor. ahora sí, jóvenes, en esta parte que se conoce con el nombre de las fuerzas internas de la Tierra, estos movimientos, cuando las placas tectónicas que se movilizan en el interior de la Tierra, que jóvenes, si ustedes tratan de hacer una, por ejemplo, una historia, ¿quién es el personaje que habló sobre las placas tectónicas? Es un personaje conocido como Alfred Wegener. Ese jóvenes trató de sustentar en aquellos tiempos y los científicos de aquellos tiempos no le dieron la razón. Cuando él mencionaba que hace miles de años, por ejemplo, el planeta era una enorme masa de tierra y mientras que el resto era de agua. Y en aquellos tiempos se conocía con el nombre de Pangea. Pero ¿por qué esta Pangea, jóvenes, logró separarse? Porque motivo Movimiento de de las las placas fuerzas internas del interior de la Tierra, jóvenes, eran las que dio origen a que la separación de esta famosa Pangea que dio origen a los continentes. Entonces, pero posteriormente, estudios posteriores dieron respaldo a lo que decía Alfred Wegener, y entonces, y ahí aparece el origen de los continentes. Pero ¿qué es lo que explicaba este joven, es el científico de aquellos tiempos, Alfred Wegener? Decía lo siguiente, que cuando las placas tectónicas trataban de chocar, liberaban energía. Y esta energía, jóvenes, que viene del interior de la Tierra, se conoce con el nombre de movimientos sísmicos. Ya lo había mencionado ustedes. Cuando el movimiento sísmico es de menor intensidad, temblor. Cuando el movimiento sísmico es de mayor intensidad, terremoto. Bueno, seguíamos. Entonces, decía lo siguiente. Que hay momentos, jóvenes, que cuando las placas, hay momentos, por ejemplo, hay momentos en que unas placas se ponen encima de la otra. Y cuando se va poniendo encima de la otra en este proceso, va originando un levantamiento. ¿Qué se conocen, jóvenes, con el nombre, que esto que da origen a este levantamiento, es lo que da origen a lo que se conoce con el nombre de las cordilleras o montañas? Por favor. ¿Sí me escuchan, no? Sí, profesor. Sí. Disculpen, jóvenes, porque aquí había más diapositivas y no las encuentro acá. Seguro. A ver, chicos. Seguro no se guarda. Sí. Seguro no se guardaron. No, sí, ese es el problema, pero yo ya les he enviado al correo de ustedes, por si acaso, al WhatsApp, al CNE. Ya, chicos, por favor, sigo hablando yo. Ya, yo les decía lo siguiente, niños. Como estábamos hablando de los de estos movimientos, cuando las placas tectónicas tratan de subirse encima de la otra, da origen a lo que se conoce con el nombre de las cordilleras o montañas. O mayormente, es el que va moldeando el relieve de la superficie terrestre. Pero hay momentos en que cuando estas placas tectónicas al interior de la Tierra se conoce con el nombre de plegamientos, cuando mayormente la roca es muy flexible, entonces, jóvenes, mayormente esta roca, como les digo, se rompe, es la roca, y produce un hundimiento. Y este hundimiento dan origen, jóvenes, a lo que se conoce con el nombre de fallas o también conocida con el nombre de depresiones. ¿Me pueden mencionar ustedes una falla? San Andrés. Una de las famosas fallas a nivel mundial. La falla más grande del planeta. La falla de San Andrés, que queda en América del Norte, principalmente en Estados Unidos, por decir. ¿Y por qué no decirlo, jóvenes? Si estamos hablando mayormente de las depresiones o fallas, pero también tenemos que ver lo siguiente. Cuando hablamos de depresiones, ¿qué significa una depresión? La parte más baja sobre el nivel del mar. La parte continental más baja sobre el nivel del mar. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la parte más baja
del Perú. Es decir, en la parte continental, en parte de tierra. ¿Qué significa, chicos? Aproximadamente entre 15 metros bajo el nivel del mar se encuentra con una especie como hueco, un pueblo del Perú que queda en el norte. La depresión. ¿Ustedes conocen cuál es el lugar? Bayobar. Correcto, la respuesta correcta. La depresión Bayobar que queda en principalmente en la zona de Sechura. Correcto, chicos. Ahí en ese lugar, en época de lluvia, se forma una inmensa poza, jóvenes, cuando las lluvias son fuertes. Y esto le favorece a la población porque a medida que se va secando, jóvenes van aprovechando los terrenos que están a sus alrededores. Y jóvenes, para que se den cuenta. La depresión Bayobar, correcto. Entonces, pero yo les hago una pregunta. ¿Y cuál es la depresión, la parte más baja de América del Sur? ¿En qué lugar queda? Que queda en Argentina. Chicos. Aconcagua. La depresión, señor. Yo no he dicho la parte más alta. La depresión significa la parte más baja. La parte más baja es en Laguna Carbón. Laguna Carbón. ¿Quedó claro? Chicos, la parte más baja en la zona continental se conoce con el nombre de Laguna Carbón. Ahora sí, así como les había mencionado, cuando las placas tectónicas dan origen a las famosas fallas y depresiones, también, jóvenes, tenemos que ver cuando las famosas, producto del movimiento de las placas tectónicas, dan origen, jóvenes, a lo que se conoce con el nombre, con el relieve, las cordilleras o montañas. ¿Cuál es la parte más alta de América del Sur? Ya lo había mencionado su compañero, en la Aconcagua. ¿Cómo se ha ido formando, jóvenes? Hace miles y millones de años se han ido originando las cordilleras y montañas, o el relieve de la superficie terrestre. Yo les hago la pregunta. ¿Cuál es la parte más alta del Perú? El Huascarán. El Huascarán. ¿Cuántos metros tiene? 6.700 6.000 y algo metros sobre el nivel del mar. Hoy en día ya no hay esa cantidad de altura porque es cubierta de nieve. Producto de la misma contaminación, jóvenes, esta nieve se está derritiendo demasiado que inclusive ya no es la misma altura. ¿Por qué? Porque en las partes altas, jóvenes, las partes altas son cubiertas mayormente de pura nieve. ¿Me entienden? O lo que nosotros llamamos son glaciares. Ahora sí, chicos, si hablamos de esto, del diastrofismo mayormente, también hablamos de lo que se conoce con el nombre de vulcanismo. Mientras que como la Tierra necesita liberar energía, jóvenes, producto, por ejemplo, del movimiento de las placas tectónicas, no solamente el movimiento de las placas tectónicas es el causante de los movimientos sísmicos, sino que también hay un segundo causante de los movimientos sísmicos, que son las erupciones volcánicas. Correcto, jóvenes. Las erupciones volcánicas también son los causantes de los movimientos sísmicos. Y eso es lo que se conoce con el nombre de vulcanismo. Pero hay dos tipos de vulcanismos. El intrusivo y el extrusivo, que aquí lo vamos a ir explicando cada uno de ellos. A ver, chicos, cuando hablamos principalmente del vulcanismo, una parte del vulcanismo es mayormente cuando el interior de la Tierra, las rocas se encuentran sometidas a fuertes temperaturas. Cuando la roca es sometida a fuertes temperaturas, ¿qué es lo que hace, jóvenes? La roca, cuando es sometida a fuertes temperaturas, las rocas se encuentran, jóvenes, al estar sometida a fuertes temperaturas, se encuentran en estado líquido mayormente. Pero, jóvenes, al estar sometida al interior de la Tierra a fuertes temperaturas, se conoce con el nombre de magma. Y como el magma necesita en el interior de la Tierra, hay momentos en que el magma quiere salir a la parte exterior, lo hace a través de dos maneras. Hay dos tipos de vulcanismo, el intrusivo y el extrusivo. Jóvenes, uno de ellos, por ejemplo, lo hace a través de la forma cónica. ¿Qué significa forma cónica? La que normalmente ustedes conocen. Cuando el interior de la Tierra, el magma, esa energía trata de buscar unas grietas donde salir al exterior. Cuando esta grieta sale al exterior, produce una erupción. Y esto es lo que normalmente ustedes conocen como, por ejemplo, los volcanes. Por ejemplo, un volcán, el volcán de Arequipa. ¿Cómo se llama el volcán de Arequipa? Misti. El volcán de Arequipa, ¿con qué nombre se conoce? Misti. Misti. Pero también, chicos, en el Perú, la zona donde mayormente
hay la mayor cantidad de volcanes es entre esa zona de Tacna y Arequipa. ¿Vale, chicos? Por eso el Perú forma parte del cinturón del fuego del Pacífico, porque está rodeado de un conjunto de volcanes. Por ejemplo, mientras que el Misti está en la misma ciudad, hay un volcán que siempre, en esta parte entre Tacna y Arequipa, casi siempre está entrando en mayormente anda botando humo. ¿Cómo se llama ese volcán? Comienza con una U. Chicos. ¿Volcán? ¿Saben la ¿Ubinas? respuesta? ¿Cómo? Ubinas. Ubinas. Sí, jóvenes. Ese volcán, jóvenes, es el que normalmente está tratando de entrar en actividad. Pero la mayoría de volcanes que acá se encuentran en un estado de dormido. No significa que ya se apagaron, sino que el interior de la Tierra, jóvenes, el magma trata de buscar lugares por donde salir. Pero cuando el magma sale al exterior, cuando sale el magma a la parte del exterior, se conoce con el nombre de lava. ¿Y qué es lo que hace la lava? ¿No se dan cuenta que la lava sale en estado muy caliente? ¿Y qué pasa cuando sale al exterior? ¿Alguien me lo puede explicar? Quema todo lo que está por su camino. No, pregunto, ¿qué pasa? ¿Se sigue caliente todo el día o qué? Se Con enfría. el tiempo se enfría. Con el Al- tiempo se después enfría y de- se vuelve después de- oxidante. sí, con el tiempo, Y después de todo cierto, sólido. chicos, después de 1, 2 o 3 horas o 5, depende, jóvenes, se enfría. Tiene razón lo que dice su compañera. Hey, los volcanes dan origen también a la formación del relieve de la Tierra. Los volcanes. Por ejemplo, jóvenes, ¿no se dan cuenta ustedes que cuando entra en erupción un volcán en la parte continental, en la parte oceánica, ¿a qué dan origen? Pregunto. A islas. A las ¿Islas? islas, señor. Correcto. Correcto, respuesta correcta, jóvenes. ¿Saben por qué? Hey, chicos, normalmente cuando el volcán entra en erupción en el mar, jóvenes, va saliendo y va, como tiene contacto con el agua, la cuenta que es igual como por decir ustedes a una cosa que está demasiado sometida, bien caliente, y traten de echarle agua, casi se dan cuenta cómo sale como una especie de un vapor, jóvenes. Entonces, esta parte del volcán, a medida que va transcurriendo el tiempo, jóvenes, va dando origen a lo que se conoce con el nombre de las islas. Tiene razón. Por ejemplo, jóvenes, las islas Hawái es producto de una erupción volcánica. Y así sucesivamente. ¿No se dan cuenta ustedes? El volcán actúa de esta manera. Hey, chicos, ahora sí. Pero ustedes se preguntarán, pero profe, ¿dónde se encuentra el magma? El magma se encuentra en la parte del núcleo externo de la Tierra. En el núcleo externo de la Tierra se conoce con el nombre de mar de fuego. ¿Recuerdan ustedes? La estructura interna de la Tierra, si conocemos las fuerzas, en la estructura interna de la Tierra hay 3 capas. La primera, ¿cuál fue? ¿Recuerdan ustedes? La primera capa. Manto. La corteza. Corteza. La corteza. La Corteza. corteza se divide en corteza oceánica y corteza Y continental. Corteza continental significa el lugar donde nos encontramos viviendo nosotros, en los continentes. Corteza oceánica, lo que su mismo nombre lo dice. Después tenemos el manto. El manto se divide en 2 partes. Manto superior y manto inferior o interior. ¿Recuerdan ustedes con qué otro nombre se conocía el manto superior? ¿Nostra? Manto exterior. Señores, yo les he estado diciendo donde se encuentran las famosas placas tectónicas. Astenosfera. La Atmósfera. astenosfera, Astenosfera. correcto, señores. En la astenosfera se encuentra principalmente chicos, se encuentran las famosas placas tectónicas. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. Yo ya he estado explicando hay 1 o 2 causantes de los movimientos sísmicos en nuestro planeta. El El choque de las volcanismo. placas Y tectónicas erupción de y las volcanes. erupciones. Erupciones volcánicas. Correcto. Erupciones volcánicas. Correcto, chicos, correcto. Como había mencionado, pero por favor mencionen su apellido al final, pues. Hey, Herrera. productos jóvenes de los movimientos sísmicos tenemos el movimiento de las placas tectónicas y el vulcanismo. Tiene razón. ¿Por qué no Rodolfo mencionamos Núñez. una de las partes, niños? Una de las partes del vulcanismo. Los volcanes que se forman en forma de, jóvenes, en forma de cono, pero también chicos, también hay lugares donde el magma trata de buscar liberar energía, jóvenes. Al tratar de buscar liberar energía, entonces se encuentra con uno de los grandes problemas el magma. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? No puede salir al exterior. Para que tengan idea ustedes, en el interior de la Tierra hay fuerzas. ¿Qué significa fuerzas
una fuerza es conocida con el nombre de fuerzas convectivas. Por favor, estoy hablando y lo que quiero darles a entender que en la diapositiva, como no se ha podido poder observar acá, todos ustedes en el archivo del CNE está todo esto, por favor. Pero yo lo estoy explicando de todas maneras. Entonces, ¿qué significa las fuerzas convectivas, jóvenes? Que en el interior de la Tierra hay movimientos, fuerzas internas. Estas fuerzas convectivas significa que como las rocas es sometida a fuertes temperaturas, trate de salir al exterior. Pero, hey, jóvenes, si hay momentos que cuando trata de encontrar grietas, la roca se solidifica. Que estaba en estado líquido ya se pone como, hey, chicos, como roca. Pero producto de las fuerzas convectivas, el resto, jóvenes, de estas mismas fuerzas convectivas, se va convirtiendo otra vez en estado líquido. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, jóvenes, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que extrae el hombre que a veces deja huecos en el interior de la Tierra? A ver. Por ejemplo, el hombre extrae petróleo. Chicos, por ejemplo, el hombre extrae petróleo. Por ejemplo, un ejemplo, extrae petróleo. ¿Y saben qué, chicos? Al extraer petróleo en el interior de la Tierra ya queda como un hueco. ¿Por qué? Porque se queda todo ese petróleo. Pero, por ejemplo, en el interior de la Tierra, que este magma encuentra una grieta, ¿cómo entrar en este hueco que ha dejado el hombre, que en el lugar que en el pasado lo había estado ocupando el petróleo, jóvenes? Al encontrar una pequeña grieta, el magma ingresa a esa zona y como no puede tener una buena salida al exterior, se queda en este lugar y lo deja una vez más en estado sólido. ¿Qué significa? Lo pone otra vez, es decir, llena este vacío. En el interior de la Tierra, jóvenes, también hay vacíos, que producto de las erupciones volcánicas va cubriendo todos estos vacíos. No sé si se habrán dado cuenta, jóvenes, que en algunos lugares del planeta, no sé si se habrán dado cuenta en las redes sociales que hay en un lugar donde aproximadamente con más de 200 metros, la pista se hundió, o un edificio se hundió, jóvenes. No sé si se enteraron en las redes sociales. Entonces, jóvenes, por ejemplo, en el interior de la Tierra hay grietas. Y producto de estas grietas, la mayoría de estas grietas son cubiertas por los volcanes. Pero cuando no hay volcanes en esa zona, ese es el problema. Que lo que origina lo que sucedió en varios países europeos. Por eso, jóvenes, el Perú forma parte del Cinturón del Fuego del Pacífico. Entonces, ya les había explicado, jóvenes, los dos motivos las dos fuerzas internas, las dos partes de las fuerzas internas que dan origen al relieve terrestre. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes que yo les estaba mencionando que había un personaje que hizo estudios hace mucho tiempo sobre las placas tectónicas, que esto dio origen a los continentes? ¿Quién fue? Alfred Wegener. Sí, así tiene razón, porque ni yo sé inglés, tiene razón. Correcto, jóvenes. Pero también, jóvenes, yo les había mencionado recuerdan que él mencionaba de que en el planeta dicen que existía una enorme masa de tierra. ¿Con qué nombre se conocía esa enorme masa de tierra? Comienza con una P. Tiene 6 letras. Y termina en A. Planta. Tiene que ver las primeras 3 letras con algo que comemos todos los días de mañanita. Planta. Pangea. Hey, jóvenes. Entonces, miren, chicos. Entonces, como hemos estado viendo mayormente esto del origen de los continentes, mayormente el diastrofismo, las fuerzas internas de la Tierra. Hey, chicos, mientras que yo mencionaba las fuerzas internas de la Tierra, no olvidemos, porque esto no se va a tratar en ningún tema, no olvidemos que mientras que hay fuerzas internas, el interior de la Tierra se encuentra dividido en 3 capas. Yo me pregunto, si ustedes tienen ese conocimiento, el saber previo, ¿cuál es el responsable de estas 3 capas del campo magnético de la Tierra? El núcleo. El núcleo. El núcleo, correcto. ¿Qué fue? Herrera. Ay, fue un nombre de una mujer. Angeli. ¿Angeli qué? Ok. ¿Angeli Chambelí? ¿Angeli qué apellido? ¿Angeli qué? Niña, ¿el otro apellido? Carrillo. ¿Ah?
Carrillo. Carrillo. Ah, bueno, el otro apellido no me he mencionado, entonces no sirve el calificativo. Y he preguntado el segundo apellido, el apellido. A ver, chicos. Como les había mencionado, no hay problema, chicos. No hay problema, seguimos. Entonces, yo les decía a ustedes, jóvenes, como mayormente las fuerzas internas, tenemos fuerzas internas que le da origen al continente, las mesetas. A ver, en el interior de la Tierra también tiene capas. La responsable del campo magnético de la Tierra es el núcleo. El lugar donde se encuentran las placas tectónicas, ¿será el manto o la corteza? ¿El manto? Pregunta. En el manto. ¿En qué parte del manto, Angie? Angie, silencio. Angie, ¿en qué parte del manto? Profesor Sánchez. A ver, dime. En el manto. Profesor Coveñas. A ver, dime. En el interior. Astenósfera. En la astenósfera, correcto. En el manto, también conocido la astenósfera, pero también se le conoce al manto superior con el nombre de astenósfera. No se olviden, niños, porque en una práctica que vamos a tener, porque en el segundo trimestre van a hacer con prácticas, aquí cada uno va a tener su práctica. Y aquí todo lo voy a estar mirando aquí con video a ustedes. Que quede claro. A ver, chicos. A ver. Cuando principalmente cuando la placa tectónica, cuando la roca es flexible, ¿qué es lo que da origen? ¿Había mencionado? Es flexible significa que se rompe y produce. ¿Qué es lo que origina? ¿Alguien tiene la respuesta? A ver, dime. A las fallas, jóvenes, o depresiones. Correcto. Mi pregunta es el siguiente. ¿Se pueden callar, por favor? Voy a mencionar un alumno. Aquí lo encuentro. A ver. ¿Quién es Luzmila Tea? ¿Quién es, chicos? A ver, ¿quién es? Buenos días, profesor. Buenas tardes. Ya, ¿cómo te pidas, por favor? Martínez Riojas. Ya, Martínez, pregunto yo. Hey, niña, yo estaba haciendo esta siguiente pregunta. Cuando la roca está sometida a fuertes temperaturas, cuando la roca, producto del movimiento de las placas, es flexible, ¿qué da origen? Es decir, se rompe, ¿a qué da origen? A ver, ¿quién me da la respuesta? Las fallas y depresiones. Correcto, a la